Espíritu Santo, y saca de nuestros corazones aquello, Señor, que va en contra de tu gracia, del amor y del perdón. En el nombre poderoso de Jesús, porque la verdad de Dios nos hace libres. Amén y amén. Hoy vamos a ver un tema titulado Las raíces del odio. Las raíces del odio. Y quiero que nos vamos para Mateo capítulo 6, el versículo 12. Mateo capítulo 6, el versículo 12. Las raíces del odio. El odio prácticamente es como un sentimiento muy duro de antipatía, de rechazo, de disgusto hacia alguien o hacia una situación. Y yo creo que todos los años a la iglesia se le debe enseñar acerca del perdón y de esos temas. Porque como cristianos nos enfrentamos cada día a situaciones que no son fáciles. Problemas familiares, en el trabajo, en la empresa. Y en muchas circunstancias nos encontramos a veces que son difíciles y nuestros corazones tienden a cargarse. Tienden a llenarse de cosas que impiden que la gloria y la bendición de Dios corra a través de nuestros corazones. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta porción el Señor Jesucristo trata el pecado como una deuda. Y una deuda que tenemos con Él. Y en la oración del Padre Nuestro, Él nos enseñó a orar de esa forma: Señor, perdona mi deuda, como yo también perdono la deuda de los demás, en referencia al perdón. Y del Padre Nuestro, la única parte que explicó el Señor Jesucristo es la parte del perdón. Él no explicó: venga tu reino, ni hágase tu voluntad, ni el pan nuestro de cada día. Pero el Señor sí explicó este versículo. En el versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Dios nos está diciendo que existe un solo requisito para que obtengamos el perdón de Dios, y es el perdonar a los demás. Y este perdón a las demás personas tiene la base del perdón que primero Dios nos otorga a nosotros, porque Dios nos da el ejemplo para que nosotros lo hagamos. Dios no nos exige primero que perdonemos a otros, no, Dios primero nos perdona a nosotros dándonos el ejemplo, nos perdona por gracia, por misericordia, por amor. Y luego el Señor espera que nosotros también perdonemos a los demás. Porque si no lo hacemos, después de conocer al Señor, dice la Escritura que el Señor entonces no nos otorgará su perdón. El odio prácticamente es como un tumor de cáncer. Un tumor de cáncer se inicia a través de unas células que están dañadas. Y comienza a formarse el tumor como algo pequeño. Y comienza a crecer y a crecer y a crecer hasta que ese tumor comienza a hacer metástasis en otros órganos. Pienso que la metástasis son células malas de ese tumor o de esa parte que van a otros órganos del cuerpo y se van formando otros tumores. Los tumores van creciendo y a veces se forman raíces que van afectando todo el cuerpo de la persona. Pero comenzaron de algo muy pequeño. Asimismo es el odio, el resentimiento, la falta de perdón es como un tumor de pecado, un tumor de maldad, un tumor espiritual que va afectando no solamente un área de nuestra vida, sino que termina afectando todas las áreas de nuestra vida. Nuestra relación en la familia, nuestra relación con las demás personas, nuestras relaciones interpersonales son afectadas por causa de esto que se encuentra en la vida. Y hoy quiero hablar acerca de esos componentes del odio. Quiero hablar como de esa metástasis, de esas raíces que el odio desprende en los corazones de las personas. Y vamos a ver algunos de ellos.
En primer lugar, la amargura. Digan conmigo, la amargura. La amargura tiene que ver con un estado de tristeza, de angustia y de dolor por algo que sucedió. La tristeza es como anidar en el corazón de una manera negativa las experiencias malas que han sucedido en el pasado. Y una de las características de la persona amargada es que siempre cuenta las mismas situaciones negativas del pasado. Yo identifico que una persona está bajo amargura cuando uno habla con la persona y siempre le cuenta el mismo trauma, la misma situación, habla del mismo golpe, de la misma palabra que le soltaron y siempre repite lo mismo, y eso quiere decir que la persona todavía tiene un problema con la amargura. Y el odio tiene ese componente. La amargura se habla de algo agrio, de algo amargo. En Hebreos 12:15 no lo vamos a leer, pero nos habla de que hay raíces de amargura, raíces amargas. Y muchas veces el corazón del cristiano se amarga a través de esas situaciones negativas. Vámonos para Romanos capítulo 3, versículo 14. Romanos capítulo 3, versículo 14 nos habla de la condición del hombre sin Dios, del hombre que no conoce a Cristo. Y en el versículo 14 dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Porque la amargura muchas veces se manifiesta a través de las palabras. Y creo que todos nosotros tenemos una experiencia de amargura en el pasado. Y cuando llegamos a Cristo, muchos de nosotros teníamos problemas con la amargura, teníamos problemas con el odio, teníamos problemas con el resentimiento. Hay un hermanito de la iglesia que viene los miércoles, se llama Don Célimo, que el pastor lo conoce. Él tuvo una experiencia muy fuerte, la cual le produjo una amargura muy fuerte en el corazón, y la cuento porque él cuenta su testimonio públicamente. Él salió de fiador por un buen amigo, de fiador, por 25 millones de pesos. Que no se preocupara, que el amigo iba a cumplir, pero que le hiciera el favor. Y él cedió y salió como fiador. Cuando Don Célimo despertó la realidad, era porque el amigo no había pagado nada y había pasado mucho tiempo, y la deuda, mis hermanitos, se había trepado a 140 millones. Por causa de esa situación le iban a rematar su negocio y su casa, y eso lo llenó a él de una gran amargura en el corazón. Entonces él vivía pensando en esa persona, teniendo ese resentimiento, esa amargura, que cómo es posible que uno de sus mejores amigos y le haga una jugada de esas. Entonces él estaba amargado, recordando lo que había sucedido. En ese tiempo llega el Señor, y en el Señor comenzó a sentir paz. Y a través de la predicación de la palabra entendió que a pesar de esa circunstancia tan difícil, debía perdonar, debía soltar esa carga. Lo más difícil para él es que esa otra persona se ganó una lotería y no le pagó, no le quiso dar nada. Y entonces, claro, la amargura creció, el odio, el resentimiento. Entonces, al llegar al Señor, somos confrontados con esas áreas de nuestro corazón: perdonar, no perdonar, imitar a Cristo, no imitar a Cristo. Y entonces Don Célimo, a través de la palabra, decidió perdonar y dijo: Señor, entrego esta situación en tus manos, pero no quiero estar hablando más de esa persona, no quiero estar cargado con él, ni cargar a mi familia en contra de esa persona. Quiero ser libre y decido perdonar. Si la casa se va a perder, que se pierda, pero Señor, te pido que tengas misericordia. Y el Señor le puso en el camino una personita que se la enviaron, y esa personita le ayudó a salir de esa situación. Hoy en día libró su casa y su negocio. Pero el milagro ocurrió porque nuestro hermano Don Célimo decidió perdonar. Y sé que eso es algo muy duro, perdonar una situación de esas. Perdonó, y el Señor por otro lado se encargó. Y Don Célimo me cuenta que él con su esposa y sus hijas, el pastor Leonardo es testigo, ora por esa persona, pero no para que lo atropelle un carro, ni caiga un rayo y lo partan dos. No. Ora
para que Dios lo bendiga y tenga misericordia. Y ora, Señor, y si es tu voluntad, algún día ese corazón se ablande y me pague. Pero si no me paga, es libre, Señor. Y qué bonito cuando una persona puede superar lo que es la amargura en el corazón. Efesios 4:31. La amargura es una de las cosas con la que el creyente debe lidiar en su corazón. Pastor, estoy amargado, estoy amargada porque tuve una situación muy triste a los 9 años. Hermanita, ¿y cuántos tiene? 90. ¿Y hace cuánto es cristiana? Hace 80. Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura. En otras palabras, la voluntad de Dios no es que nosotros retengamos la amargura, porque la amargura va en contra del primer mandamiento, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el Señor dice: quítese de vosotros. Nosotros debemos colocar de nuestra parte y rendir nuestra voluntad para tomar la decisión de perdonar, siguiendo el ejemplo de Cristo. A él lo maldecían, no devolvía maldición. Lo azotaron, le arrancaron la barba, lo escupían, lo maltrataron, pero el Señor no se llenó de amargura, sino que en la cruz del Calvario soltó estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenía un corazón sano y Cristo se convierte en el ejemplo para todos nosotros. En segundo lugar, también otro componente del odio son los malos recuerdos. Y cuando hablamos de malos recuerdos, nos estamos refiriendo a los malos pensamientos, a estar pensando, a estar meditando, a estar recordando siempre lo malo que nos sucedió. Y hay personas que enfocan su mente siempre en lo malo, en vez de enfocar su mente en las cosas buenas, en Cristo, en su gloria, en su obra, en el Espíritu Santo. Pero hay personas que siempre el enfoque de su mente es hacia esas áreas negativas. Marcos capítulo 7, el versículo 21. Marcos 7, 21. Marcos capítulo 7, el versículo 21. Dice lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y los malos pensamientos no solamente es usted pensar en el pecado y planear el pecado y llegar al pecado, no. También los malos pensamientos tienen que ver con usted concentrar la mente en las cosas que son malas y negativas. Versículo 23. Todas estas maldades salen, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando tú comienzas, hermano, a tener esos malos pensamientos, recordando lo que te sucedió, eso comienza a amargar tu vida. Eso comienza a contaminar tu mente. Los malos pensamientos son como el veneno de una víbora que muerde a la persona, inyecta el veneno, y ese veneno comienza a correr por su torrente sanguíneo, llegando a los diferentes órganos, al corazón, comienza a dañarlos, los incapacita y le lleva a la muerte. Así, cuando una persona tiene sus malos pensamientos contra esa persona o hacia esa situación, su ser se está contaminando, se está envenenando. Por eso uno de los términos que se habla cuando se menciona a una persona que tiene odio, resentimiento, es que la persona está envenenada. ¿Y todo dónde está, hermano? Aquí en la mente. Muchos cristianos necesitan ganar la batalla en su mente, porque esa es la verdadera guerra espiritual, renovarla para tener la mente de Cristo. Entonces centran sus pensamientos en esa violación de hace ya décadas atrás. Centran sus pensamientos en esa infidelidad del cónyuge. Centran sus pensamientos en esa palabra fuerte que le dijeron años atrás. Y siempre están meditando y recordando sus pensamientos, y por lo tanto la persona va a estar envenenada.
Hay que tener mucho cuidado con los pensamientos. Tercero, otro componente del odio se llama el rencor. Levítico 19:18. El rencor. Levítico 19:18. ¿Qué es el rencor? El rencor es una bronca interna. El rencor es un pleito no resuelto correctamente. El rencor tiene que ver con recordar a una o a varias personas. Y cuando se recuerda a esas personas o a esa persona y viene a la mente el momento de lo que sucedió en el pasado, y entonces brota esa indignación y brota esa rabia por lo que sucedió. Hay personas que tienen un corazón rencoroso, concentrando su mente y sus recuerdos en esa situación del pasado. Quiero contarles un testimonio que me impactó de una mujer aquí en Manizales, pero voy a leer primero la cita. Levítico 19:18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, 3 mandamientos: no te vengarás, y no guardarás rencor contra tus hermanos en Cristo. Y dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el rencor va en contra de ese principio, va en contra del principio del amor. Hay una mujer con un testimonio aquí en Manizales. Ella no es cristiana, ella va a un grupo de la Renovación Católica, pero es una católica practicante. Y ella tenía un bonito hogar con su esposo, su hija, y su esposo tenía un amante y tenía un apartamento donde se veía con ella. Resulta que esta mujer tenía unos amigos, y un día se encontraba con el esposo de esta mujer, y estaban los amigos, y hubo una pelea, y los amigos de esta muchacha mataron a este hombre. No solamente lo mataron, lo desmembraron. Y fue un caso que fue muy fuerte aquí en la ciudad. Lo cuento porque es público, porque ella cuenta el testimonio públicamente. Entonces, mis hermanos, luego ese mismo día sale la situación a luz, y la hermana o esta mujer se da cuenta de la situación, de lo que pasó con su esposo, de lo que estaba haciendo, y por un momento le vino una indignación, le vino como un rencor. Pero ella, que dice que tiene el temor de Dios, dijo: yo no puedo tener esto contra esa muchacha, aunque le haya pasado esto a mi esposo. Estando esta mujer en la cárcel, esta mujer decidió ir a la cárcel a buscar a esta joven y a decirle que le perdonaba. Mire, no fue la joven que la buscó a ella a pedirle perdón, sino que fue ella a la cárcel a ofrecerle perdón a la joven. Y le dijo: el Señor te ama y vengo a decirte que te perdono, que lo que ha pasado fue muy duro y un daño muy fuerte para mi vida, para mi hija, pero he decidido perdonarte y voy a estar orando por ti, y si algo necesitas, cuenta conmigo. Y la abrazó y las dos lloraron. Y cuando hablaba con esta personita, me decía: qué pesar de esa niña tan joven, tan bonita, se tiró la vida. Esta mujer desarrolló un corazón de perdón, de misericordia, de gracia. No permitió que el rencor se albergara en su corazón, porque siendo otra persona que no tenga el temor de Dios, se llena de rencor y comienza a meditar: es una venganza, o qué daño puede hacer. Y si eso lo puede hacer una mujer que todavía no se ha rendido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿cuánto más lo deberíamos hacer nosotros como creyentes? Y cuento estos casos que son tan fuertes para que usted los compare con los casos que usted está viviendo en este momento. Punto 4. Otro componente del odio es la ira. La ira. Proverbios 19:19. Proverbios 19:19. ¿Qué es la ira? La ira es el enojo muy violento,
La ira es furor, cólera, rabia, indignación. En Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Aquí se habla de una persona que se deja controlar por la ira, por el enojo, por la violencia, por alguna situación que haya pasado en su vida. Y dice que se deja llevar por la ira, termina haciendo daño y se añade nuevos males. Porque cuando una persona tiene odio, usted le menciona a esa persona la otra que le causó un daño y de una le cambia el semblante, le cambia el rostro, comienza a mirar feo, comienza a hablar mal de la persona y se le ve la indignación porque la ira está controlando su corazón. Hay personas que por odio y resentimiento terminan asesinando a otra persona, terminan apuñalándola, dañándole la honra, haciéndole daño a la otra persona. Efesios capítulo 4, en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, el apóstol Pablo trata con el problema de la ira. Efesios 4, versículos 26 y 27. 26 y 27. Y dice el apóstol: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El apóstol Pablo está diciendo que hay una ira que se puede manifestar en el corazón del hombre y que airarse en sí misma no es un pecado. Lo que es el pecado es lo que usted va a hacer con la ira. Hay una ira santa o justificada, que es la ira por el pecado. Usted se da cuenta, por ejemplo, que va un ciego por la calle y alguien le pone el pie para que se caiga. Usted escucha eso y ¿qué siente usted? Ira, rabia, indignación por la injusticia. Pero aquí estamos hablando de esa ira que es un componente del odio y del resentimiento por algo que le sucedió. Y vamos a tocar los hogares. A veces hay un roce entre los cónyuges o padres e hijos o entre hermanos y ya no se quieren hablar, ni quieren mirarse. Comienzan con la indiferencia, se miran feo el uno al otro. La mujer coge y se enrolla las cobijas y el hombre coge el peluche y se va para la sala a dormir. O si duermen en la cama se dan la espalda y cada media hora una patadita. Y dice aquí: airaos pero no pequéis. O sea, controle la ira. Usted tiene esa indignación, contrólela. Tenga dominio propio. Porque usted se aira no porque le sacaron la piedra, sino porque usted quiere airarse. Porque la ira es un sentimiento que usted permite, que usted quiere. Por eso hay personas que los insultan y dicen: ah, eso no es nada, déjalo, no se airan. Mientras que hay otros que explotan, porque la ira es una decisión, sale de la voluntad. Usted decide airarse o no airarse. Usted me hizo enojar. No, usted se enoja porque quiere. Es que esta ira es por culpa suya. No, usted se aira porque usted quiere airarse. A Cristo lo maltrataron, lo vituperaron, lo perseguían los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, guerra por todo lado. Pero el Señor no vivía airado. Solamente una vez manifestó una ira con indignación por el pecado de que habían tomado un lugar santo del templo y lo habían convertido en una plaza mercado. Y el Señor se indignó por eso. Pero el Señor siempre se controlaba, respondía con amor o hablando la verdad con vehemencia. Pero hay personas que se airan y luego esa ira lo lleva al pecado. Airaos pero no pequéis. Y hay una advertencia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿A qué hora se oculta el sol? 6:30. El Señor dice: comprendo que te hayas airado, pero espero que antes que el sol se ponga, usted ya esté tranquilo y haya perdonado. Porque si usted no perdona, ahí dice la escritura, le dan lugar al diablo.
O sea que una ira prolongada te afecta espiritualmente y atrae los demonios. Por eso debes controlar la ira. Y si pelearon a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde deben estar reconciliados. Y si pelearon por la noche, entonces pónganse contentos antes de que salga el sol. Y como dicen los matrimonios, la mejor reconciliación es la que está debajo de las cobijas. Pues eso dicen por ahí. La ira. 5. La falta de perdón. Mateo 18, 33 al 35. Mateo 18, versículos 33 al 35. La falta de perdón es otro componente del odio. ¿Qué es la falta de perdón? Es no querer soltar la culpa de la otra persona. Es querer retener la ofensa. Es no perdono. Es no suelto esta ofensa. La voy a retener en mi corazón. El Mateo capítulo 18 del 33 al 35 se nos habla de un hombre que tenía una gran deuda con un rey. El rey le perdona una gran deuda. Le debía como 1.000 millones, un ejemplo. Y el rey se la perdonó por misericordia porque no tenía con qué pagar. Pero ese hombre que se le perdonaron 1.000 millones sale a la calle y se encontró a uno que le debía 5.000. Y cuando vio al que le debía 5.000 fue y lo encuelló. O me pagas o te echo en la cárcel por los 5.000. Los siervos del rey se dan cuenta de la situación y le dicen: rey, ese hombre al que tú le perdonaste 1.000 millones no le quiso perdonar 5.000 pesos a otro. Y el rey lo mandó a llamar. Y en 18:33 el Señor le dice lo siguiente: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Digan, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Dios quiere que perdonemos y que perdonemos de corazón. Entendamos, hermano, que los pecados que nosotros cometimos contra Dios son infinitos. Y Dios decidió por gracia y misericordia perdonar el pecado. Y ahora Dios dice: así como te he perdonado esos miles de ofensas, de pecados, ahora perdónale esas decenas de ofensas a los demás. Porque lo que los demás hacen contra nosotros en comparación de lo que nosotros hemos hecho contra Dios es casi nada en comparación. Y Dios está dando el ejemplo para que nosotros podamos perdonar. La falta de perdón no está bien. Y mire lo que dice el Señor: le entrega a los verdugos, le entrega a prisión hasta que le pague todo lo que debía. ¿Sabe qué hizo el rey? Como no perdonaste esos 5.000, ahora te voy a cobrar los 1.000 que te perdoné. Lo único que puede hacer que Dios se acuerde de tus pecados es que tú no perdones. Escúchalo. Dios dice: yo perdono y olvido. Pero hay algo que puede hacer que Dios te cobre tus pecados, y es cuando tú no le perdonas los pecados a otra persona. Y ahí lo dice claramente, que el Señor lo entregó a la cárcel hasta que le pagase lo que le debía, los 1.000 millones. Tú quieres que tus pecados queden saldados para siempre. Hay un solo requisito, hermano: perdona. No le traigas a luz el pecado a otra persona, porque Dios no te trae a ti a luz tu pecado. Punto 6. También el odio tiene otro componente, que es la falta de misericordia. Falta de misericordia. Mateo 18:33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué es la misericordia? Es la bondad, el amor de Dios otorgado a alguien que no lo merece. Usted dice: pero ¿por qué Dios me ama si no hay nada bueno en mí? Eso es cierto. Dios te ama porque Dios decidió amarte y punto. Como dice Oseas: los amaré de pura gracia. Dios te ama no porque hay algo bueno en ti, sino porque Dios decidió amarte, porque eres su creación. Por eso envió a su Hijo a morir por ti, por amor, para que tú te vuelvas a Él. Y Dios espera que ese amor de Él fluya de nosotros hacia las demás personas. Él tuvo misericordia de mí cuando no lo merecía. Merecía su juicio, el infierno eterno, y Dios me perdonó.
Y ahora Dios quiere que nosotros le perdonemos a los demás lo que nos ha hecho. Y eso es dar misericordia al que no lo merece. Pastor, pero es que él no merece que le perdone. Eso es el perdón. Es que el perdón no es por merecimiento. El perdón es una gracia. El perdón es una bondad. Punto 7. Otra raíz del odio es la maledicencia. Maledicencia. Efesios 4:31. Efesios capítulo 4 versículo 31. En el libro de Efesios encontramos que los efesios eran personas que estaban sentados en lugares celestiales con Cristo, que eran personas que entendían su condición y su posición. Pero de los capítulos 4 al 6, ellos no vivían de acuerdo a su condición y posición en Cristo. Y en medio de los efesios habían contiendas, había amargura, había disensiones, había una cantidad de cosas. Y Pablo dice, explicándonos en los primeros 3 capítulos lo que ellos eran y tenían en Cristo. Y de los capítulos 4 al 6, Pablo les está diciendo, compórtense a la altura. Y dice, cuidado con la maledicencia. Efesios 4 versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda maledicencia. Hay personas que por el odio y el resentimiento le desean el mal a otra persona. Comienzan a maldecir, ojalá que te vaya mal, que se te destruya el hogar, que se quiebre tu negocio, ojalá que nada te resulte bien. Y hay personas que comienzan a maldecir a las otras personas. Comienzan con el pecado de la maledicencia. ¿Pero por qué? El odio y el resentimiento que tienen en el corazón. A Cristo le hicieron mucho daño. Y Pedro nos enseña que cuando le maldecían, no devolvía maldición por maldición. Cuando alguien habla mal de ti o te hace un daño, ¿tú qué hablas de esa persona? ¿Le devuelves la misma maldición? Si alguien te maldice, lo que tú debes hacer es, te bendigo por esa boca tan prodigiosa. Que el Señor tenga misericordia de ti. Estaré orando por ti. Una vez alguien me insultó por predicarle a otra personita. Fue y me insultó. Y después de que me insultó, se fue brava la persona. Y al ratico yo pasé por donde él tenía el almacén y estaba ahí en la puerta. Y yo me fui hacia él. Él pensó tal vez que yo lo iba a maldecir, que iba a maltratarlo. Y yo llegué y le dije a esa personita que era un familiar, y le dije, ¿sabes qué? Te amo y te perdono. Hermano, lo desarmé. Se puso colorado, no sabía qué hacer, quedó pues desarmado. Y comenzó a excusarse, no, mijo, es que bueno, y se excusó. Y luego con los años, él se convirtió al Señor y murió en el Señor. Porque Dios es bueno. Dios no quiere la maledicencia en nuestras bocas. Punto 8, otro componente es la gritería. Efesios 4:31. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo y gritería. ¿Qué es la gritería? Es alzar la voz, hacer escándalos. Y hay personas a veces en vecindarios que se odian. El carnicero no se puede ver con el lechero. Y se encuentran en algún sitio y comienzan los escándalos y todo el mundo escucha. Y le dice allá y el otro le contesta. Y ahí es donde salen frases como tu madre, no, tu abuela, no, tu tatarabuela. ¿Han escuchado eso? Y el odio, el resentimiento lleva a eso que le grito porque lo odio, lo detesto, quiero que se muera, quiero que se muera. Punto número 9. Heridas no sanas. Otro componente del odio son las heridas en el corazón, las heridas del alma. Porque es que el odio es una herida emocional que está allá, es como una llaga que supura. Y esa llaga afecta a la persona y le produce dolor. Y cada vez que se alborota esa llaga, entonces sale de su corazón toda esa materia, todo ese pus.
a través de palabras, actitudes, pensamientos, acciones. Y por eso Dios quiere sanar el corazón, para que de esa llaga no supure nada malo. Él quiere sanarte. Y hay heridas a veces fuertes en el corazón por cosas del pasado. Y recuerden algo, las heridas o las llagas atraen a las moscas. Yo he estado en lugares donde hay personas con infecciones muy fuertes y he visto moscas. Se espantan y las moscas se van, pero al minuto están ahí otra vez. ¿Por qué? El olor, el olor. Y una de las formas como demonios entran en personas es a través de las heridas no sanas, porque está supurando dolor, está supurando rabia, está supurando resentimiento. Y cuando los demonios ven eso, ahí llegan. Y usted tal vez los reprende y se van ahí a la esquina, pero vuelven al minuto, porque está esa llaga. Necesitamos ser sanos en nuestro corazón. Salmo 102, el versículo 4. Salmo 102, el versículo 4. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Aquí el salmista habla que está tan herido, tan dolido, que ni siquiera quería comer. Y así hay personas, tienen heridas tan profundas que no quieren comer, ni se cuidan, porque el dolor está allá. Y el odio, el resentimiento prácticamente es dolor, dolor en el alma, por lo que sucedió, por cómo lo miraron, cómo lo trataron, cómo lo echaron. Y ese dolor ahí produce, hermano, esa pus que atrae el ámbito demoníaco. En el Salmo 147:3, no lo leamos, pero dice que Dios sana las heridas. Salmo 127:3. Dios es el que sana las heridas, hermano. Dios cura el dolor cuando tú te vienes a Él. Perdón, es Salmo 147:3 si lo quieres copiar. Salmo 147:3. Él puede sanar el dolor. ¿Y sabe cómo sana el Señor? El perdón. Mire, la sanidad interior no es conocer, no es coger a una personita, sentarla en mis piernas y decirle: yo soy tu papá, confiésate ante mí. No. Hermano, ¿saben que la sanidad interior es el perdón? Seguro. La sanidad interior es el perdón. La sanidad interior es soltar, es permitir que la obra del Espíritu Santo se manifieste en mi corazón. Punto número 10. Otro componente del odio es la envidia. Digan, la envidia. Proverbios 14:30. Proverbios 14:30. La envidia. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es una carcoma de los huesos. ¿Qué es la carcoma? Es como el comején que se come la madera. Cuando una persona tiene odio, le va a salir envidia por aquella persona a la que odia. Porque si odia a una persona, como hablamos ahorita de don Célimo, estaba resentido contra el otro y el otro se ganó el baloto, o el baloto no, una lotería. Entonces se le agudizó lo que sentía, sintió envidia, sintió ese celo. Pero ¿cómo es que le va bien después de lo que me hizo? ¿Cómo es que le está yendo bien? Y llenan su corazón de todas esas cosas, de la envidia. La envidia es como una carcoma que corrompe a las personas por dentro. Y el odio puede llevar a esos celos, de no desearle el bien a la otra persona, sino que le vaya mal. Y cuando le va bien, usted siente más rabia y más indignación. Punto número 11. Otro componente es la venganza. Romanos 12:19. La venganza. Romanos 12:19. ¿Qué es la venganza? Es ese sentimiento que para yo poder sentir paz o calma, tengo que devolverle a la otra persona el mismo daño, el mismo dolor, el mismo golpe, porque me hizo algo malo a mí. La venganza puede comenzar chiquita hasta irse volviendo grande. Por ejemplo, la venganza en la casa. Llega el marido del trabajo y pasa junto a la mujer y no la saludó, como siempre, de pico y abrazo pasó. Y ella, ay, miran no le sirve el almuerzo.
No le lavo la ropa para que no me saludó. ¿Eso qué es? Venganza. Y en Romanos 12:19 dice: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Dios prohíbe a los cristianos que nos venguemos, porque la venganza le corresponde al Señor. ¿Por qué usted no se puede vengar? Por dos razones: porque usted le puede dar a la otra persona más de lo que se merece o menos de lo que se merece, mientras que Dios, cuando paga, paga lo que es justo. Y en el verso que sigue, en el 20, versículo 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, pero no escorpiones, no, dale de comer. Si tuviere sed, dale a beber, no raticida. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Saben qué son ascuas de fuego? Hará que la otra persona se avergüence. Porque si te ha causado un daño y usted le hace un bien. Había una vecina que yo tenía hace unos años y ella no me quería. Sabía que era cristiano. Y estaba con la gente y saludaba y ella no contestaba. Estaba sola: vecina, ¿cómo está? No contestaba. Y siempre me miraba feo, pasaba. Yo no me cargué. Yo dije: Señor, la amo en el nombre de Jesús, y dame una oportunidad para hacer algo por ella. Y un día llegó al edificio en un taxi con unas bolsas de mercado muy pesadas. Y cuando yo vi eso, bajé rápido y le cogí las bolsas y espere, y se las subí al apartamento de ella. Creo que era en el cuarto piso. Llegué y se las dejé, y bajando le dije: es con mucho gusto, muchas gracias. Oiga, a partir de ahí siguió saludándome. Hay que buscar la ocasión para hacerle un bien a las personas que no nos quieren o que nos han hecho un daño, porque eso es lo que el Señor manda. No nos podemos vengar a nosotros mismos. Como no me ayudó en esto, yo tampoco le ayudo en la tarea. Como la personita no me colaboró pues en esto, cuando necesite un favor, no se lo voy a hacer. Dios no quiere la venganza, porque es un componente del odio. Punto 12: la tristeza. La tristeza. Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay personitas que se secan por el odio y el resentimiento, porque esas emociones le producen tristeza por lo que sucedió, angustia, dolor, y se llenan de mucha angustia. Y yo he visto personas así que me lo han dicho: pastor, yo no le perdono, eso no se lo perdono a esa persona. Y viven en ese estado de amargura y de angustia y de tristeza, y se van secando, se van envejeciendo antes de tiempo, se van afectando físicamente, porque el odio también está relacionado con enfermedades. Punto número 13: la decepción es otro componente. Decepción. ¿Qué significa la decepción? Desilusionarse de la gente. Lo pongo con un ejemplo. Una mujer tenía un novio al que amó toda la vida, y ese novio le prometió el cielo, las estrellas, el sol, la luna, hasta el infinito y más allá. Pero una vez logró su cometido, la abandonó y se llenó de tanto resentimiento que dijo: odio a los hombres, todos los hombres son iguales. ¿Han escuchado esa frase? ¿Todos los hombres son iguales? Pregunta: ¿todos los hombres son iguales? ¿Que sí? ¿Todas las mujeres son iguales? No, no. Sí, ay, ay, ay. Amén. No todos los hombres son iguales y no todas las mujeres son iguales. Cada uno tiene su forma, su propia personalidad. Pero ella se llenó de tanto resentimiento que decidió nunca más volver a tener nada con los hombres. ¿Y qué hizo? Se consiguió una mujer. ¿Y todo por qué? Porque su corazón se llenó de odio, de resentimiento, de decepción. Otro punto: resentimiento contra Dios.
Y hay personas que se resienten no solamente con los demás, sino también contra Dios. ¿Pero por qué permitiste? Y en consejerías a veces sale su a luz. Pero Dios, ¿por qué? Si Él sabía, si Él es Dios, ¿por qué no frenó eso? ¿Por qué no hizo algo? Y muchas veces la personita también no solo se resiente contra la persona que le causó un daño, sino que se resiente contra Dios. No, pero usted lo busca. Gracias, hermanito. No tengo cita para eso. Resentimiento contra Dios. Y otro, para ir terminando, el temor. Digan, el temor. Cuando hay personas que se odian y se aborrecen, comienza a tener uno temor del otro, porque dice: ¿qué tal que me mande a matar? ¿Qué tal que me apuñale? ¿Qué tal que haga contra mí algo? Y eso pasa. Conozco el caso que fue hace muchos años de dos jóvenes que tuvieron una pelea, vecinos que se querían y terminaron peleando, y terminaron con un odio tan profundo que el uno comenzó a decirle al otro: te voy a matar, cuando tenga la oportunidad te mato. Y el otro que dijo: antes de que me mate, lo mato primero. Y así fue. Así fue. Por el temor, digo, no, porque me va a matar. Entonces, primero, ataco primero. Y causó ese daño. Hermano, todas estas cosas se encuentran en la palabra odio y tal vez muchas otras cosas. Pero usted ya puede comprender la profundidad de esta palabra y de este término. Ahora, vámonos para Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, y vamos a ver qué es perdonar desde el punto de vista de Dios. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Y vamos a ver 300 pasos de lo que es perdonar. Mentiras. Vamos a ver 6 pasos de lo que es el perdón. Primer paso: perdonar es soltar la culpa del que pecó contra mí. 18, mire, Dios dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Perdonar significa soltar la culpa del otro. Porque a veces se dice: te perdono, pero cuando tiene la oportunidad le recuerda lo que le hizo, el golpe, la palabra o lo que haya sucedido, le recuerda. Hay que soltar. La palabra perdonar en el original significa liberar de adentro para soltar afuera. Cuando usted tiene odio contra alguien, tiene un vínculo negativo con esa persona, un yugo que le ata a esa persona, un yugo destructivo. Y el perdón, ¿qué es? Es soltarse de ese yugo, es soltarse esa cadena. Hay que perdonar. 2, perdonar es olvidar el pecado, o sea, no volverlo a recordar. En el versículo 18, que Dios que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Olvida. Los seres humanos somos históricos, no nos gusta olvidar. Y a veces las mujeres, por ser de pronto un poco más emocionales que los hombres, retienen una memoria histórica. Yo me acuerdo lo que me hiciste en 1320, cuando estábamos con Cristóbal Colón en La Niña, La Pinta y en la Santa María. ¿Se acuerdan? Y tenías una pantaloneta verde fosforescente y el perro estaba así. No, en serio, eso pasa. Y Dios no quiere que cuando usted tenga una pelea le recuerde al otro lo que hizo, porque si usted le dijo te perdono, eso ya no debe salir otra vez a luz. Y si la persona falla, es como si fuera otra vez la primera vez. Mire, cuando usted le dice al Señor perdóname, Dios te perdona. Y cuando usted vuelve y le dice: Señor, otra vez te fallé, Dios, ¿otra vez? ¿Cuál otra vez? Pues lo que hice hace 8 días. Hace 8 días, porque yo veo que te perdoné. Y cuando usted vuelve a Dios, es como si fuera la primera vez, porque ese es el perdón de Dios. Olvida el pecado del remanente de su heredad. No debemos ser personas históricas. La gloria a Jesús. No debemos ser personas históricas. En Hebreos 10, del 15 al 17, no lo vamos a leer, pero dice que esta es parte del pacto de Dios.
borraré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Digan, nunca más me acordaré. ¿Qué tal que usted peque y vaya al Señor y se arrodille? Señor mío y Dios mío, te amo, perdóname porque pequé. Y el Señor, otra vez lo volviste a hacer. No, usted es mucho degenerado. Ay, volví a chismear. Ay, qué lengua, yo te había dicho ya hace una década que te hiciera ruedo en la lengua. No, no, el Señor no va a hacer eso, porque el Señor perdona y olvida. Nunca te sacará el pecado en cara, y Él espera que tú hagas eso. Y cuando tengas un inconveniente con una persona, hermano, no le saques a luz lo que hizo antes. Punto 3, perdonar es no retener el enojo, es soltar la ira. Versículo 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, el remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo. Hermano, no retengas ira, suéltala, entrégale ya la carga al Señor, entrégale esa carga. No retener el enojo, la ira. Cuarto, es tener misericordia. Última parte del verso 18, porque Dios se deleita en misericordia. O sea, a Dios le fascina perdonar el pecado. A Dios le fascina que alguien se humille y reconozca lo que hizo para Él perdonarlo. Eso es parte del carácter de Dios. Dios es perdón y amor. Y cuando alguien viene ante Dios y reconoce, Dios se deleita en eso. Mire, Dios no se sorprende de que alguien peque. Dios de lo que más se sorprende es que la gente no se arrepienta, de que la gente no quiera cambiar. De eso sí se sorprende Dios. Vámonos para el versículo 19. ¿Qué más es perdonar? Es sepultar el pecado. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Perdonar es sepultar y es echar en lo profundo del mar. Cuando usted va a un cementerio y usted mira las tumbas, ¿será que usted encuentra brazos afuera de la tumba? ¿O algún muerto con la cabeza afuera sacando la lengua? ¿Cierto que usted nunca ve eso? Porque cuando alguien lo sepultan completico. Lo mismo, cuando usted sepulte la ofensa de otros, sepúltela completa. No le deje un brazo afuera, no, sepulte. Y cuando se sepulta ya no se ve más lo que hay ahí. Y echará en lo profundo del mar. Eso es el perdón, echar en lo profundo del mar. La parte más profunda del océano son 11.000 metros, 11 kilómetros. ¿Quién es capaz de nadar hasta allá? ¿Quién? Si ese submarino que se explotó con las personas adentro estaba a 3.000 kilómetros, 3.500 metros de profundidad, imagínense en 11.000 metros, 11 kilómetros. Pero resulta que hay hermanos que son buzos, los hermanos buzo, que consiguieron un vestido especial para bucear hasta el fondo y abrir las bolsas del pecado de otros. Aprendamos a perdonar. Y es más, a usted no le debe interesar lo que el hermanito fue en el pasado. Eso ya no existe. El que está en Cristo es una nueva criatura. Y Dios mismo nos da el ejemplo del perdón. Amén. Amén. Hermano, termino con esto. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, tu corazón, porque de ahí mana la vida. Hermano, no permitas en tu mente esos ataques del enemigo contra tu hermano, ni contra los pastores, ni contra un líder, ni contra otra persona. Mantén un corazón libre ante el Señor y vas a ver la gloria del Señor sobre tu vida. La bendición de Dios te respaldará, Él te va a ayudar. Pero Dios dice, debes perdonar. Vamos a estar en nuestros pies y oremos. Padre, qué bueno eres, Señor. Precioso eres, Jesús, precioso eres, Espíritu Santo. Te agradecemos por esta enseñanza en la cual podemos entender que el odio, Señor, es un sentimiento tan destructivo que bloquea inmediatamente la comunión contigo y la comunión con los demás. Padre Santo, como hijos de Dios, no debemos mantener tinieblas en nuestro corazón, sino ser luz. Y la luz de Dios es el amor de Dios
en nuestros corazones a través de Cristo. Mi hermano, ahí donde te encuentras, si tú tienes algo contra alguna persona, contra alguna empresa, un profesor, un compañero de estudio, hermano, yo quiero que hagas una cortica oración y le perdones. Y di: Señor, hoy quiero perdonar y perdonar de corazón a fulano de tal, a esta persona. Señor, suelto hoy la ira, el enojo, la rabia, la indignación. Te los entrego, Señor. Y te pido, Padre, que tu amor fluya a través de mí. Quiero ser como Jesús. Quiero imitarlo a Él y convertirme en un ejemplo para todos los que me rodean. Gracias, Señor, porque sé que tú me perdonas, por cuanto yo también perdono a los que me han ofendido. Y es más, Señor, les bendigo. Te pido, Padre, que les bendigas, que les vaya bien. Es más, que te conozcan, Señor. Y si la carga es contra un hermano, dile: Señor, y permite aún a futuro restaurar una sana relación con esa persona. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Bendigo a tu pueblo y te pido, Padre, que esta enseñanza esté siempre en sus corazones, para que caminen, Señor, imitando al Hijo de Dios, siguiendo sus pisadas, porque esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle a Cristo la gloria, al Señor. Amén. Bendigo a todos los hermanos que están conectados y pido que el amor de Dios y la gracia de Dios sea sobre ustedes. Que esta enseñanza los haya bendecido y les ayude en este crecimiento espiritual. Que la gracia de Dios les bendiga. Amén y amén.